Estamos con Pedro Márquez, representante de la embajadora de Venezuela en Ecuador, quien ha dado una ponencia sobre las experiencias que ha tenido la hermana República de Venezuela en el tema de interculturalidad. Cuéntenos un poco cuáles han sido estas experiencias. Bueno, en representación de la embajadora Carol Delgado, la embajadora de Venezuela ante Ecuador, he venido a participar en esto que es muy interesante, que es el primer encuentro regional de medicina ancestral y multiculturalidad que se vive en el Ecuador. Un país que junto a Venezuela ha visibilizado a los pueblos indígenas y que en un día tan importante como hoy está celebrando con avances importantes. Por ejemplo, en Venezuela en este momento se celebra este día articulando con los pueblos indígenas, aprobando proyectos que han sido discutidos en sus propias comunidades. El presidente Nicolás Maduro en el día de hoy ha firmado financiamiento para más de 200 proyectos que surgen del corazón de los pueblos indígenas de nuestro país, proyectos socioproductivos, de modo que los pueblos indígenas tienen un papel estelar, protagónico, participativo, se organizan, proponen ante el Ejecutivo los escucha y eso es fundamentalmente una victoria, un logro de la Revolución Bolivariana desde el año 2007 cuando se crea el Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas, que es un ministerio que atiende fundamentalmente las necesidades de los pueblos indígenas. El primer logro que nosotros debemos destacar como Venezuela, que se ha hecho en revolución respecto a los pueblos indígenas, fue visibilizarlos, darles voz, escucharles, mirar que su cultura, sus aportes son necesarios para la dinámica de nuestra sociedad y de allí, bueno, se ha desprendido un montón de logros, ¿no? Desde leyes que los amparan, leyes que les permiten colocar el producto de sus manos como las artesanías en espacios abiertos para que la gente los pueda ver. Los pueblos indígenas en Venezuela además tienen mucho que aportar en materia educativa. Hoy instituciones educativas tienen la oportunidad de enseñar el español, pero también algunos idiomas indígenas como el guarao, como el pemón, y esos son logros importantes. Comentaba yo en la exposición que una vez que se lanzó el primer satélite al espacio, el primer satélite venezolano que se llama, por cierto, Simón Bolívar, nuestro gran libertador, los primeros proyectos que surgieron a partir del lanzamiento del satélite Simón Bolívar fue la telemedicina y la teleeducación y fueron fundamentalmente dirigidos en principio a los pueblos indígenas. Es decir, que tenemos mucho que decir al mundo de lo que ha hecho la Revolución Bolivariana en favor de nuestros pueblos indígenas. Justamente hablando de estos avances, ¿qué se ha hecho en Venezuela sobre la medicina ancestral? En esta cumbre es uno de los temas más importantes de justamente quieren construir una ley que proteja la medicina ancestral. ¿Qué se ha hecho para protegerla? Mira, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que en medio de la crisis hay oportunidades. Hoy en día, cuando las grandes corporaciones, grandes empresas transnacionales farmacéuticas le están escondiendo de manera criminal las medicinas a nuestro pueblo, estamos volteando hacia el campo, no solamente para sembrar, no solamente para comer, sino también para aprovechar sus bondades para curar el cuerpo. Es así como en este momento yo creo que estamos ante un escenario que desafía no solamente a Ecuador con el tema de la medicina ancestral, sino también a nuestro país y ver que esa sabiduría de nuestros pueblos indígenas en cuanto a medicina ha estado presente. Quizás hay que trabajar mucho en el primer obstáculo, que es que creamos que eso puede curarnos, que esas medicinas pueden curarnos, que esa sabiduría puede sanar el cuerpo. Eso es un desafío enorme, pero creo que este momento es crucial, este momento es necesario para poder entender eso. De modo que estamos volviendo a las recetas de la abuela, estamos volviendo a la matica que teníamos en el patio, en la casa, para curarnos el dolor de cabeza, para curarnos los dolores estomacales. Creo que en este momento está naciendo la oportunidad para que sean nuestros pueblos indígenas, las creencias ancestrales, su gran sabiduría, la que nos lleve por otros caminos distintos. ¿Crees que sí se puede entonces también llegar a, se proponía aquí en Ecuador que se ve también en la malla curricular en las universidades, de cosas, por ejemplo, una materia específica para los médicos o algo así? Claro, ¿Sí se puede llegar? claro, es que se puede, mira, todo con organización, como lo decía en la ponencia, todo con organización, todas las ideas que salen del poder popular, gracias a Dios tenemos hoy hombres como Nicolás Maduro, como Rafael Correa, como Evo Morales, que están del lado de los pueblos.
que están del lado de esas iniciativas. Yo creo que, por supuesto que se puede dar. Apostamos a que se pueda dar y este tipo de iniciativas que se hacen desde el Ecuador tienen que llegar a otros espacios como Venezuela y como Bolivia para generar acciones concretas. Yo creo que sí se puede dar. En Venezuela estamos en esa discusión también. ¿Qué es lo que se espera con esta cumbre? Justamente mañana se va a firmar una declaratoria final en la que se plantearán algunos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos con lo que se quiere lograr en esta cumbre? Bueno, la verdad es que Venezuela ha sido invitada para comentar, como lo decíamos al principio, sus experiencias en materia de interculturalidad, sus logros como una revolución que está también del lado de los pueblos indígenas. Esperamos que los resultados de este primer encuentro regional de medicina ancestral dé muchos resultados importantes que se puedan elevar a otros países, que además puedan permitir que instancias como UNASUR, como CELAC y como ALBA acojan esas ideas y las podamos ver cristalizadas, ver materializadas y funcionando, dando resultados, dando frutos para nuestros pueblos. Ajá. Justamente desde UNASUR se discutía también este tema, ¿no?, que tú decías de las medicinas, justamente por lo de las farmacéuticas, y meter esto de discusión de las medicinas ancestrales es un tema importante justamente para los pueblos. Así es, estamos, como también lo decía en la ponencia, tratando de derribar paradigmas que nos han construido en 500 años de dominación. Y la medicina ancestral, la agricultura urbana, las tradiciones indígenas, las estamos trayendo en este momento al escenario de discusión, de debate, por eso se dan estos espacios y tienen que ser también debatidos en esas instancias que en principio soñaron nuestros libertadores, Simón Bolívar, Alfaro, y que hoy hombres como Rafael Correa, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Cristina Fernández, Néstor, también materializaron en instancias de integración como la UNASUR y como la CELAC. Así que los resultados de este encuentro definitivamente creo que deberían ir a estos espacios y seguramente así va a ser. Agradecemos mucho a Pedro Márquez por el diálogo que ha tenido con la Agencia de Noticias del Ecuador.